predimensionamiento, determinación de cargas, ¿no? En la clase anterior habíamos hecho más de introducción, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer el predimensionamiento. Bueno, ya, a ver si es que no siguen molestando los que van a ir entrando. Bien, pero antes de empezar, tal vez me estoy olvidando esta parte de los parámetros de diseño, ¿no? O sea, ya desde esta parte que vamos a hacer hoy día, ustedes ya pueden ir avanzando en su proyecto, ya, sí, tal y cual vamos a ir avanzando, ¿no? De la misma manera tienen que ir encarando ustedes. Ya, bueno, es una recomendación, ¿no? Entonces, antes de eso, nosotros necesitamos saber los parámetros de diseño, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir aquí. Lo voy a abreviar. De diseño. Ya. Entre los parámetros de diseño debemos definir la resistencia característica del hormigón, o sea, el, el FC', ¿no? ¿Cuál va a ser la resistencia con la que van a trabajar, ¿no? Normalmente con una dosificación común, llama el famoso conocido 1, 2, 3, ¿no? Se llega a 210, ¿no? A 210 kilogramos. Un rato, por favor. Perdón. Vamos a ir continuando. Kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿No es cierto? Ya. También debemos de definir con qué acero vamos a trabajar, ¿no? En este caso, el acero común, el FY, la resistencia a la fluencia del acero, de 4200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? O también conocido este mismo como grado 60, ¿no? Grado 60. Este es KE6 por si acaso, ¿no? Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada, ¿no? Kilolibras por pie, por pulgada al cuadrado, ¿no? También el módulo de elasticidad. A ver, antes vamos a aceptar a unos compañeros. Que sería 2.1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Ya. Y también entre los parámetros de diseño podríamos poner que vamos a hacer una construcción monolítica, ¿ya? Vamos a ir explicando eso. Construcción monolítica. Monolítica. Ya, sí.
¿no? Yo creo que también lo pueden ir anotando, ¿no? Para sus apuntes, ya que estoy haciendo lento, ¿no? Básicamente, con estos parámetros vamos a ir trabajando, ¿no? Hacer el diseño, ¿no? Las columnas también podemos trabajar con esta resistencia característica del hormigón, las vigas, las losas, todo en general, ¿no? Ya que fácilmente se puede llegar a esta dosificación y el acero de grado 60 es muy comercial, ¿no? ¿Ya? Tal vez alguien podría decir, yo quiero trabajar con mayor resistencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo trabajo con una resistencia mayor a los 210, ¿no? Entonces, seguramente la resistencia va a hacer que reduzca, ¿no? La sección, ¿no? Porque depende, ¿no? La sección de la resistencia del hormigón y asimismo del acero, ¿no? Entonces, están en su libertad, ¿no? Pero les recomiendo que trabajen con esto, ¿no? Así, en la vida real generalmente trabajan con estos parámetros de diseño, ¿no? Eso antes, ¿no? Entonces, esto como primer punto, ¿no? Para el diseño de la viga, ¿no? Antes tal vez, mm, a ver, ahí, ya. Por si acaso, ¿no? A ver, por aquí creo que lo tenía. No, no lo tengo aquí. Igual. Mm, Por si acaso, ¿no? A ver, para los que no estuvieran en la clase anterior, estamos haciendo el análisis y diseño para vigas, ¿ya? Para vigas, por si acaso, ¿ya? Para vigas, ¿ya? Mucho cuidado con eso, ¿no? No se vayan a perder. A ver. Ya, entonces aquí estaba los parámetros de diseño, ¿no? Tal vez esa parte debería ser así, ¿no? Los parámetros de diseño que ya hemos definido hace rato, ¿no? Entonces, lo otro, estaríamos entrando a el predimensionamiento. Ya en otro trabajo lo voy a hacer. Predimensionamiento y ya. Ustedes, les voy a pasar por si acaso, ¿no? Esta pizarrita, me hace el recuerdo. Entonces, para el predimensionamiento vamos a empezar por hacer las vigas, ¿ya? Las vigas. Primero la viga, vamos a predimensionar, ¿no? Porque para hacer el diseño necesitamos predimensionar la viga, las losas y las columnas, ¿no? Que están en el tramo, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a ir a la norma. Por si acaso el ingeniero les ha dicho algo de la norma, ¿van a seguir trabajando con el ACI o con la NB? Bueno, al final es lo mismo, ¿no? Es una copia fiel del ACI, la norma boliviana, ¿no? Sin embargo, podemos trabajar también con ello o comparar, ¿no? Pero es una copia en realidad. Si alguien ya lo ha revisado. Auxi, una consulta. Sí, Nos recomendó que nos imprimamos esta norma, ¿no? De verdad es así útil, digamos, para que le metamos, porque son como 500 hojas más o menos, si no estoy mal. sí, sí, son hartos, ¿no? Pero, claro, ahora, como la norma boliviana ya es oficial, ¿no? Y es reglamentado ya de uso obligatorio de paso, ¿no? Entonces, tal vez valdría la pena que te hagas imprimir la norma boliviana y ya no el ACI, ¿no? Porque si te has fijado, si has revisado, bueno, yo ya les he revisado las versiones pasadas,
Es el mismo, ¿no? El orden igual está casi el mismo, es lo mismo. Sí, entonces podrías hacerte imprimir el, el- la boliviana, ¿no? Ya, Y sí, gracias. sí, y sí es bastante útil, ¿no? Te recomiendo porque ahí por lo menos, bueno, en general, ¿no? Si vas a hacer el área de estructuras, entonces es como que mejor que estés estudiando desde ya, ¿no? Pero no es suficiente eso, ¿no? Para todos en realidad deben saber estos criterios, ¿no? Porque en realidad en la materia vamos a avanzar lo más básico por cuestiones de tiempo, ¿no? Y es mucho más amplio y aquí en la norma te explica todo eso, ¿no? O sea, te indica cómo tienes que encarar, ¿no? Qué criterios tienes que tomar, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Vamos a ir al capítulo de vigas. También es recomendable tenerlo en físico. Bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Como experiencia. Cuando yo lo tenía en físico, o sea, es más fácil manejarlo, ¿no? O sea, para conocerlo es mejor tenerlo en físico. Una vez que ya le conozcas a la norma, entonces en digital te va a ser más fácil manejarlo, ¿no? Por esa razón también. Ya, el capítulo 9 vigas, nos vamos a ir a la parte de mm, dimensiones mínimas, límites de diseño, ¿no? Sin embargo, aquí me habla del tipo de material, ¿no? O sea, qué tipo de material debo de considerar y me manda al capítulo 19, al 20 y demás cosas, ¿no? Que valdría la pena revisarlo, ¿no? Eso ya sería tarea de ustedes en realidad, ¿no? Porque si vamos a ir revisando así cada uno, más nos vamos a pasar eh, en la norma. ¿Ya? Entonces, los límites de diseño, la altura mínima en la viga, ¿ya? Entonces, de la viga, ¿no? Obviamente. ¿A qué se refiere con esto, no? A ver, por ejemplo, si yo tengo un pórtico, me voy a dibujar mejor. Un tramito, ¿no? Un tramito, ¿no? A ver, aquí mejor lo vamos a hacer. De la viga, aquí. Ya. Casi generalmente ustedes, lo que se les ha ido marcando, tienen este tipo, ¿no? O sea, con 3 tramos, algunos con 2 tramos nada más, tres, de algunos hasta 4 tramos, ¿no? Los que están haciendo varios. ¿Ya? Entonces, la norma me indica cuál debe ser la altura mínima de esta viga. Es decir, esto, ¿no? H. H mínimo, ¿no? ¿Para qué me dice esto, ¿no? El ACI. Para que esta viga, eh, con la rigidez de la sección, no pueda flectarse, ¿no? No pueda flectarse. No pueda deformarse. O sea, la rigidez, por el hecho de que tenga gran peralte, hace que aumente, ¿no? La rigidez y asimismo evite tener grandes deflexiones, ¿no? De esta manera, ¿no? Por resistencia de materiales nosotros lo conocemos, ¿no? O sea que la rigidez aporta bastante eso. Entonces, aquí me dice parte de eso, ¿no? Para las vigas no presforzadas, ya habíamos hablado, ¿no? De las no presforzadas, que no soporten ni estén ligadas a particiones u otro tipo de elementos, aquí, ¿ya? H no debe de ser menor que los límites dados en la tabla, tantos
a menos que se cumplan los límites de las deflexiones calculadas. ¿No es cierto? O sea, con esas dimensiones, o sea, me está garantizando de que yo no voy a tener grandes deflexiones, ¿no? Si yo por si acaso, digamos, quiero obviar, ¿no? Quiero obviar esto, entonces tengo que verificar las deflexiones, también llamados flechas, ¿no? Como por ejemplo, no sé si se acuerdan de las aulas 617, no sé en qué aula en particular, no me acuerdo ya. La viga está flectada, ¿no? O sea, está pandeada de esa manera, ¿no? Pero sigue, resiste, ¿no? La viga, ahí está resistiendo, no se va a caer, ¿no? Probablemente su sección de esa viga es muy pequeña, ¿ya? Por esa razón se ha flectado, ¿no? Entonces, uno que esté ahí arriba a lo mejor le daría miedo, uno que no conoce, le daría miedo, ¿no? Estar ahí encima o ahí abajo, ¿no? Entonces, aquí la norma para que no haya ese tipo de incertidumbres, me da esta recomendación, ¿no? Me da esta recomendación. La norma boliviana de igual manera está así, ¿no? Bueno, entonces interpretaremos, ¿no? A ver, esta parte, a ver. Simplemente apoyada, me dice, ¿no? Creo que esto todos conocemos, ¿no? Simplemente apoyado, ¿no? A este tipo se refiere, ¿no? Simplemente apoyado, lo cual seguramente si fuera una viga simplemente apoyada, lo cual no se da en edificios, ¿no? Así en un puente podría ser esto, ¿no? Para un puente, porque un puente está libre a los extremos, ¿no? Están apoyados prácticamente, ¿no? En un puente. Aquí están los estribos, ¿no? Porque eh, los vehículos como se vuelven en esas direcciones, entonces tiene que estar libre, ¿no? La plataforma, la viga, la losa, ¿no? Entonces, en ese tipo yo utilizo esto, ¿no? Lo cual para edificios no se hace eso, ¿no? Por eso habíamos puesto una construcción monolítica, ¿no? En parámetros de diseño. Entonces, esta parte casi no vamos a utilizar en edificios. Ya. Aquí, con un extremo continuo, me dice. Ya. Con un extremo continuo. Seguramente esto se refiere a un extremo continuo, ¿no? O sea, es decir, yo me estoy dibujando esto en vista transversal, por si acaso. O sea, estas de acá son mis columnas, por si acaso. Lo voy a decir columna 1, columna 2. ¿Ya? Aquí está el borde, ¿no? O sea, solamente hay un extremo continuo, ¿no? Que sería este de acá, ¿no? Hay un extremo continuo. Entonces, aquí yo aplico L sobre 18.5, ¿no? O sea, esta H, es decir, a ver, la altura, amarillo, esta H, que sería H mínimo en realidad, ¿no? M, M lo llamaremos H mínimo, va a ser en realidad L sobre 18.5, ¿no? L sobre 18.5. En realidad, si es mayor, tendría que ser mayor o igual, ¿no? Si quieren llamarlo de esta manera. Eso, ¿no? Mm, haciendo de cuenta, a ver. Mm, tenía una calculadora que se ha borrado, no sé por qué.
alguien me decía, puedo tener luces de 5 metros, decía, ¿no? Uno de los compañeros me ha escrito. Y claro que sí, podemos tener 5 o 6 metros. ¿En qué va a variar eso? ¿No? O sea, en el peralte de la villa, ¿no? O sea, si va a ser, por ejemplo, ya para este, ¿no? Le pongamos 6 metros, ¿no? 6 metros. Pueden hacer eso con sus calculadoras. Para 6 metros, si este fuera el caso, sería más o menos de 32,5 ya, 32,5. Pero mínimo, ¿no? Yo lo puedo poner 35 centímetros de altura, ¿no? Para 6 metros. Bueno, entonces, de esa manera varía, ¿no? Ya. Otro, ambos extremos continuos, ¿no? Seguramente estás refiriendo a esto. Ya. En realidad, si yo quiero, para esta viga sería, ¿no? A ver. Este sería H. Para esta viga sería, aplicaría este de acá, ¿no? Con ambos extremos continuos. De esta viga, al lado derecho es continuo y al lado izquierdo también es continuo. Entonces, aplico, ¿no? Ambos extremos continuos. L sobre 21, ¿no? L sobre 21. Y en voladizo, ¿no? Creo que de dos compañeros se les ha marcado con voladizo porque eran varios integrantes. Entonces seguramente va a aplicar esto, ¿no? En voladizo. A ver, aquí vamos a dibujar en voladizo. Podría ser a un extremo continuo, podría ser, ¿no? No especifica esa parte. Ahí, ¿no? Y aquí el corte, que sería L sobre 18, ¿no? O sea, en voladizo, ¿no? H Pero, ya, hasta ahí hay alguna duda tal vez respecto a las interpretaciones. Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Ya? Sí, sí. A ver, de nuevo vamos a dibujar. Sí. A ver, vamos a ver esta parte. A ver, me voy a dibujar aquí para que sea más claro. Ya, supongamos que yo tengo aquí dos tramos más un volado. Bueno,
Entonces, simplemente apoyado no aplica eso para nosotros. ¿Ya? Con un extremo continuo, a ver, con otro colorcito, con un extremo continuo, va a aplicar aquí, a este tipo, ¿no? A este lado es continuo, ¿no? O sea, solo un lado es continuo. A este otro lado ya no hay continuidad, ¿no? Ya no hay continuidad. A ver, lo otro, con amarillo vamos a hacer. Ambos extremos continuos, ¿ya? Esta ecuación aplicaría aquí. ¿No? Ambos extremos continuos. Al lado derecho hay continuidad de la viga y a la izquierda también hay continuidad. ¿No es cierto? A ver, con otro color, ya con rojo. Y en voladizo aplicaría este lado, ¿no? Y ahora seguramente yo aplicando, ¿no?, las alturas mínimas van a variar, ¿no? Van a variar. Probablemente por decir que aquí me salga 20 centímetros, aquí 25, aquí 30, digamos, ¿no? ¿Cuál voy a aplicar? ¿No? O sea, se me complicaría, ¿no? Y creo que eso no se ve, ¿no? En la construcción. Generalmente las vigas tienen solamente una dimensión, ¿no es cierto? Raros son las construcciones que varían, ¿no? Sus vigas, ¿no? Entonces, por criterio, pues podrías tomar el mayor, pues, ¿no? Es ya de la seguridad, ¿no? Si aquí me dice 30, ¿no? Entonces, todo lo voy a hacer 30, ¿no? Y no me va a complicar, ¿no? Aunque obviamente estaría ahorrando dinero, ¿no? Si hoy aquí de 25 centímetros, entonces 5 centímetros de hormigón ya estaría ahorrando, ¿no? Pero eso también se debe al encofrado, ¿no? En el encofrado también se tarda, ¿no? El mano de obra, ¿no? Entonces, pareciera que es a la nada, ¿no? Habría que hacer un análisis de precios unitarios, ¿no? Y el rendimiento de los obreros, ¿no? Entonces, académicamente podemos tomar una sola altura, ¿no? Que sería el mayor, ¿no? ¿Para qué, por qué va a cubrir esto, ¿no? A las menores dimensiones. ¿Está claro esta parte? No, no es complicado, ¿no? Creo que con este ejemplito está ya mejor, ¿no? Ahora, si hubiera otro tramo más, seguramente va a haber dos tramos intermedios, ¿no? Con ambos extremos continuos, ¿no? Seguramente si va a ser de 3 o 4 tramos, entonces van a haber 2 o 3, ¿no? Que van a aplicar L sobre 21, ¿no? Básicamente eso, y escogen el mayor, ¿no? Y con eso ya lo tendrían el predimensionamiento de la vía, ¿sí? La verdad es que no tengo un plano arquitectónico, ¿no? Y no sé si valdría la pena hacerlo, pero ahí está, ¿no? Cualquier duda, si tienen el momento de interpretar, me lo hacen conocer nomás, ¿ya? Y antes aquí dice, ¿no? Me pone una nota, ¿no? Este uno, y aquí, ¿no? Entonces, los valores son aplicables al concreto de peso normal y FIE de 4.200 kilogramos sería para nosotros, ¿no? Está en megapascales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo utilizo eh, otro tipo de acero, otro grado? Entonces, tendría que aplicar esta acá, ¿no? Si FY es distinto de 420 megapascales, los valores de la tabla deben multiplicarse por este valor, ¿no? En nuestro caso, si estamos trabajando nosotros con un FY de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, ya no va a ser necesario hacer esto, ¿no? Por si acaso, esta, esta norma
sirve para hacer diseños sismos resistentes, ¿no? Entonces, por eso me pone esta opción, porque cuando yo estoy haciendo un diseño sismo resistente, el acero varía, ¿no? O sea, para las columnas podría ser menos a 420 megapascales, para columnas podría ser mayor, ¿no? Entonces, por esa razón me pone, ¿no? Esta condición. ¿No? En nuestro caso no vamos a aplicar esto porque nosotros ya hemos definido los parámetros de diseño, ¿no? Sin embargo, ahí está, ¿no? Los parámetros de diseño, ¿no? 4200, ¿no? Entonces, no nos va a afectar, simplemente es aplicar, ¿no? Estas alturas mínimas, ¿no? Mínimamente, ¿no? Puedo aplicar más, sí, ¿no? O sea, me dice claro, ¿no? Y eso hay que entender, ¿no? Es una altura mínima. Ya, no hay duda, ¿no? De la altura mínima de la viga. Está bien, ¿Alguna? sí. Ya. Tiene que quedar claro, ¿no? Porque ya van a ir avanzando ustedes, ¿no? Y ya pueden avanzar, así para que no se hagan pisar con el tiempo, ¿no? Y mejor si para el ingeniero se lo pone de dónde está saliendo, ¿no? Está, a ver si estoy haciendo por decir, a ver, ya. El predimensionamiento, habíamos dicho, vigas, ¿no? Ya ver. Uy, ni siquiera aquí, a ver, a este lado, ¿no? Para las vigas, ¿no? O sea, ponerlo, es que eso le gusta al ingeniero, por si acaso, ¿no? Le pongo pues la tabla, ¿no? Tabla, tantos, tantos, hasta la página en cuanto sea, pues, ¿no? Y así. Entonces sería bueno, ¿no? Que se lo pongan eso más. Y así mismo a ustedes les va a servir, ¿no? De dónde están sacando. Ya, eso sería para las vigas. ¿Ya? Ahora, para la losa. Para la losa. Ya. En realidad, para hacer el predimensionamiento de la losa, la norma me da una ecuación bien grande, ¿no? Y me pide hallar las rigideces, ¿ya? De la losa, ¿no? Sin embargo, nosotros como estamos haciendo el diseño de la viga, o sea, vamos a tomar una ecuación así a lo rápido, simplemente para poder determinar el peso propio. Bueno, a ver. Nos vamos a ir al capítulo de losas. A ver, ¿dónde está? Losas en una dirección. Ya. Preferentemente nosotros vamos a hacer en una dirección. Vamos a... Es que el problema es, por ejemplo, ¿no? Si alguien se ha fijado, eh, hasta el mismo ingeniero seguramente lo ha marcado de esa manera, la luz larga sobre la luz corta, si es mayor a 2, entonces va a ser en una dirección, ¿ya? Y viceversa, ¿no? Caso contrario, luz corta, luz larga, si es menor o igual a 2, entonces va a ser en dos direcciones.
Bueno, o sea, la norma me da esta condición. O sea, yo hago las relaciones de las luces de la losa. Ya por decir así. Claramente, eh, este lado se ve más cuadrado, ¿no? En el dibujito. Se ve más cuadrado. A ver, con dimensiones 5 metros, este 4 metros que sea, y este que sea, a ver, eh, 2 metros, a ver, y este que sea 5, ¿no? Obviamente, tiene que ser esto 5. Entonces, eh, podemos hacer esta operación, a ver, la luz larga, ¿no? La luz larga, a ver, para esta losa, para esta losa. A ver, para la losa 1, a ver, haremos. Para la losa 1, la luz larga sería 5, ¿no? 5 metros. La luz corta sería 4 metros, dividida entre 4, ¿no? Entonces me da que es 1.25. Es menor a 2, entonces seguramente esta losa va a ser en dos direcciones. Y cuando es en dos direcciones, la nomenclatura que habíamos manejado es de esta manera, ¿no? Al menos yo se les he marcado, ¿no? A ver, pero vamos a borrar esta parte. Esta simbología es que va a ser en dos direcciones, ¿no? En dos direcciones. Eso. A ver, para esta otra losa, que sería luz larga entre la luz corta. 5 dividido entre 2, 2.5, es mayor a 2. Entonces, una dirección. ¿En qué dirección va a ser? Justamente en la luz corta, ¿no? Ahí está, una dirección. Entonces, de esa manera voy definiendo yo, ¿no es cierto? Este sería más aplicado a la realidad, ¿no? O sea, como ustedes deberían de encarar, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con los planos que nos han mandado, ¿no? De algunos ni siquiera había losas en una dirección, digamos, ¿no? Entonces, como es cuestión académica, hemos forzado, ¿no? Tal vez de alguno de ustedes va a ver que no va a cumplir estas relaciones, ni esto, ¿no? Porque sí o sí, como es académico, tienen que hacer en una dirección y en dos direcciones, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Pero el criterio aquí está, ¿no? Eso. Ya, entonces, nosotros para facilitarnos, ¿no? Para facilitarnos, porque en la realidad se debería de cumplir estos criterios, ¿no? Para facilitarnos, nosotros vamos a decir que nuestras losas, por decir, a ver, esta es mi viga que voy a diseñar. Bueno, ya, haciendo de cuenta que me lo han marcado esta viga, con dos tramitos. ¿Ya? A ver, voy a borrar esta partecita. Voy a hacer de cuenta que mis losas son en una dirección. ¿Ya? Son en una dirección. Por decir, a este lado, este también a este lado, esto a este lado. ¿Ya? O sea, las losas que van a descargar en la viga van a ser losas en una dirección. ¿Ya? Así para que no me complique en el predimensionamiento de las losas. ¿Ya? Posteriormente, cuando estemos diseñando las losas, ahí vamos a hacer un buen predimensionamiento de la losa como tal. ¿Ya? Este es en dos direcciones. A ver, les voy a mostrar de qué manera se complica, ¿no? Losas en dos direcciones. A ver. Espesor mínimo de losas no preforzadas en dos direcciones sin vigas interiores. Esto es cuando es una losa plana, ¿ya? Sin vigas, ¿no? Lo cual, esto casi no se hace porque esto además no es sismo resistente. O sea, es pura losa, sin vigas, ¿ya? Entonces aquí me da espesores muy altos, ¿no?
que generalmente casi no se aplica esto porque hay que verificar el funcionamiento más todavía. Ya aquí, espesor mínimo de las losas de 2 direcciones con vigas entre los apoyos en todos los lados, ¿no? Si yo haría con 2 direcciones, ¿no? Lo cual me estoy queriendo evitar justamente para hacer el diseño de la viga, tendría que hallar primeramente alfa FM, que esto es las rigideces de las losas de cada lado, ¿no? Entonces, averiguo este alfa FM, si es mayor a 2 voy a aplicar esto. Si está en este rango, voy a aplicar esto, ¿no? Entonces, para hallar alfa FM, o sea, me da varias ecuaciones, ¿no? Lo cual se hace bien largo. Ya, entonces, en ese sentido estamos optando por hacer losas en una dirección, ¿no? O sea, que justamente a los extremos de la viga hay losas en una dirección. ¿Ya? ¿Está claro? O el ingeniero cómo está tomando en ese sentido? ¿No? Porque al final es criterio, ¿no? Tal vez alguien podría decir, no, pero si, a ver, podría pasar este caso, ¿no? Por ahí en mi plano, justamente el que me lo han marcado, aquí está en 2 direcciones, ahí digamos, este está en 2 direcciones, 2 direcciones. Entonces, ahí sí tal vez valdría la pena predimensionar nomás, ¿no? Pero yo optaría por asumir como una losa en una dirección, ¿no? Ya después, cuando voy a diseñar la losa como tal, voy a asumir, ¿no? Que es una losa en 2 direcciones. ¿De acuerdo? Ya, entonces, a ver, lo que pasa es que mi vecino está escuchando música y no me deja concentrar, les cuento. Y está full música. A ver, aquí. Losas en una dirección. Ya, aquí. ¿No? Por si acaso es el capítulo 7, ¿no? Entonces con esto voy a hacer el predimensionamiento de la losa en una dirección. ¿No? Lo mismo, simplemente apoyadas con un extremo continuo, ambos extremos continuos y en voladizo, ¿no? Simplemente varían, ¿no? Los denominadores. Aquí en voladizo era L sobre 8, ¿no? Y aquí en la losa L sobre 10, ¿no? Simplemente varía eso, ¿no? Y lo mismo condición, ¿no? Si es diferente a, a 420 megapascales, va a cambiar, ¿no? Le multiplico por esto. Entonces es lo mismo, ¿no? Se dan cuenta que es bien fácil hacer el predimensionamiento de una losa en una dirección, ¿no? Con eso ya tendríamos el predimensionamiento de la losa, ¿no? Con eso ya tendríamos el predimensionamiento de la losa. Entonces, las columnas, ¿ya? Las columnas, ¿no? Es lo que nos faltaría. Voy a ponerse ¿no? Así. Ya. ¿Por qué estamos haciendo de las columnas? A ver, alguien tal vez puede decir. Por si acaso, la participación de ustedes va a tener puntuación, ¿no? O sea, ¿por qué estamos haciendo de las columnas? No sé, o sea, o ¿para qué nos va a servir hacer ya ahora si estamos haciendo el diseño de las vigas, ¿no? A ver, aquí. Sí, sí, puedes hablar.
La carga de las vigas se transmite directamente a las columnas, ¿no? Igual de la losa. Sí, sí, podría ser, pero, a ver, antecitos, a ver, voy a volver a esto de acá. Ya. Nadie ha preguntado, por si acaso, qué longitud entra, ¿no? A ver, aquí. ¿Dónde está esto? Esta L, a ver. Esta L es la longitud, ¿no? Pero ¿de dónde a dónde? Es que aquí en la norma maneja dos longitudes, ¿ya? Y nadie ha preguntado de eso. O sea, ya, yo tengo aquí un tramo, dos tramos, ¿ya? Esta L, ¿cuál es? ¿De eje a eje o desde las caras de las columnas? ¿Eh? De eje a eje. Esta L es de eje a eje. ¿Es lo que me dices? Sí, ¿no? ¿Alguien Sí, más? sí. O sea, este es L, ya. Si supongamos ya que es así, ¿no? ¿Y cómo voy a saber yo qué es, ¿no? Porque otro podría decir, no, esta L es esto, ¿no? ¿Por qué de eje a eje? ¿No? Entonces, en la primera clase habíamos dicho, a ver, buscaremos esto, ¿no? A ver, esta L, ¿a qué se refiere, no? Y habíamos dicho cómo yo averiguo eso, notación y terminología. Entonces, aquí está por abecedario, ¿no? Y la clase pasada ya hemos dicho, ¿no? Pero a ver, veremos, ¿no? O sea, de esa manera es como tenemos que ir interpretando, ¿no? No podemos inventarnos nada. Por aquí, a ver. ¿Dónde está? Por aquí arriba está. Luz de la viga o la losa en una dirección, proyección libre del voladizo. Ya, proyección libre, ¿no? Entonces, viendo esto, ¿no? La nomenclatura. A ver, ¿dónde estoy? Ya, aquí lo voy a hacer. Me está diciendo proyección libre. O sea, es en realidad desde acá, de cara a cara. Eso es L. No es de eje a eje, ¿no? Es lo que me está diciendo la norma, ¿no? Pero les cuento que sería mucho más conservador tomar de eje a eje, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Seguramente si, que mis columnas sean 30 por 30, digamos, más 30 centímetros va a ser la longitud, ¿no? Y mientras más longitud tengo, el peralte de la viga va a ser mucho más, ¿no es cierto? Entonces es como que me estoy yendo por el lado de la seguridad, digamos, ¿no? Pero sin embargo, o sea, para ser económicos, lo toma de cara a desde las caras, ¿no? De las columnas. Y el ingeniero también obvia esa parte, digamos, ¿no? Y es lógico, ¿no? Hay parte del criterio, ¿no? O sea, claro, no me hago problema y podría tomar de eje a eje, ¿no? Porque me va a dar más grande la altura, ¿no? Que cuando voy a tomar de cara a cara, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ya ustedes véanlo cómo hacerlo, ¿no? Pero eso es como me recomienda la norma. Un rato, por favor, a ver, ¿qué pasa? Ya, eso, ¿no? Como estamos diciendo. Entonces, precisamente para eso es lo que estaba queriendo hacer el predimensionamiento de las columnas, ¿no? Para que yo pueda saber
va a ser el lado, ¿no? De esto. A ver, ¿no? Uno de los lados de la columna. Para precisamente, porque en los planos arquitectónicos están dibujados de eje a eje, ¿no? De eje a eje están dibujados. Entonces, tendría yo que descontar, ¿no? De cada lado, ¿no? Si, por ejemplo, este fuera C1 y este C2, entonces la dimensión que tengo de eje a eje tendría que descontarles C1 medios, ¿no? Este lado y este C2 medios, ¿no? De esa manera tener L. ¿Ya? No sé, podemos hacerlo esta parte o el ingeniero, les cuento que a veces lo hace y a veces no, digamos, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba si, de qué manera han considerado o en qué parte ya están, ¿no? Porque es un trabajo adicional en realidad, ¿no? Y el predimensionamiento de una columna, o sea, se puede ir en un rato si es que no, no cumple la iteración en el diseño, ¿ya? O sea, en columnas hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, en mi predimensionamiento saco de que esta columna va a ser 30 por 30 y en mi diseño no me verifica estas dimensiones, entonces de en vano he predimensionado, ¿no? Generalmente eso pasa en las columnas, ¿no? Entonces, no sé qué dicen ustedes, cómo han hecho con el ingeniero por si acaso, ¿no? Porque esta es una tarea adicional más Sí, sí, que ha se tendría que explicado hacer. eso, lo que hemos hecho de la relación de la luz mayor y la luz menor, ¿Ya? de que tiene que ser lo que explicó, ¿no? Para definir si es en una dimensión o dos dimensiones. Y ¿Ya? bueno, un poco nos ha tanteado a todos, ¿no? ¿Qué opinan? Así, charlaremos y demás, así nos dijo. Y bueno, hubo un caso donde era pequeña, digamos, ¿no? La losa. ¿Ya? Y como que digo que si fuera así, digamos, y es tipo cuadradita, podríamos meterle solo en una dirección. Así que, bueno, más o menos así estábamos avanzando y dijo que tenía que hacer no sé qué y acabó temprano la clase de hoy. Pero eso fue todo lo que hicimos hoy día. Ya. Gracias. Está bien, no sé. Ya. Vamos a hacer el predimensionamiento de las columnas, ¿ya? Lo cual, eh, eso les serviría para hacer el diseño ya en las columnas, ¿ya? A ver, sin perder tiempo, hagamos de una vez. Ya, y es muy sencillo en realidad, ¿no? El predimensionamiento, ¿no? Es que es un predimensionamiento, ¿no? O sea, no estoy definiendo ya, ¿no? O sea, que va a ser eso y punto. O sea, si es predimensionamiento es porque tendría que verificar, ¿no? A ver si me cumple esta sección que estoy predimensionando, ¿no? Después, ya haciendo el diseño del elemento, voy a saber si esta sección me conviene o no me conviene, ¿no? Por ejemplo, en estructuras de acero no hay predimensionamiento, ¿no? No sé, los que han tomado la materia tal vez deben estar bien esa parte. No hay predimensionamiento en perfiles de acero, ya solo hay en hormigón armado, por si acaso. Ya, pero en un rato se puede ir el predimensionamiento, o sea, a veces uno se lo puede pasar haciendo el predimensionamiento, ¿no? Pero llegado el momento del diseño, no te cumple la sección y entonces el tiempo que te has pasado haciendo el predimensionamiento de las columnas, o sea, ha sido en vano. Eso suele pasar, ¿no? Eso suele pasar. Ya, entonces, vamos a plantear algo bien sencillo para hacer el predimensionamiento en las columnas, ¿no? Que sería lo correcto hacer, ¿no? ¿Ya? En columnas, ¿no? A ver.
porque estaba aquí atrás y eso. Todo mezclado está esto. Ya, aquí. Básicamente parte, como las columnas, ¿no? Aquí estamos haciendo esta hipótesis por si acaso. ¿Ya? Hay una carga axial que le llega, ¿no? De los demás pisos. Lo llamaremos P. Pero en realidad hay momentos, ¿no? Y eso sabemos los por hiperestáticas, ¿no? Hay momentos, ¿no? Hay momentos. Lo cual para este predimensionamiento, estos momentos vamos a obviar. Vamos a hacer de cuenta que únicamente está trabajando a carga axial. Bueno, a carga axial. Entonces, por resistencia de materiales, nosotros sabemos que el esfuerzo es igual a P sobre el área. ¿No es cierto? Sobre el área. Y este el esfuerzo, ¿no? Si quieren llamarlo de otra manera, ¿qué sería? ¿No? FC' sería. FC' igual a P a la carga sobre el área, ¿no? Sobre el área, ¿no? De ese modo me da kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, ¿no es cierto? FC' tengo. Lo que yo estoy queriendo hallar ahorita es el área, ¿no? El área de la sección. Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular P, ¿no? Luego voy a despejar, ¿no? Voy a despejar. Entonces, P, lo vamos a hacer algo muy sencillo. A ver. P varía de esta manera. En realidad, P es una carga de servicio, ¿ya? Y esta P tendría que sumarse todas las cargas de la losa, de la viga, las cargas muertas, no estructurales y estructurales, ¿ya? Todas cargas, incluido la carga viva, ¿no? Entonces, lo voy a llamar aquí Q. Sí, lo voy a llamar Q. Va a ser 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ya? O sea, de toda en la losa, incluido el peso propio, todo, hay 1000 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Estamos asumiendo esto por criterio de alguna bibliografía, ¿ya? El ingeniero de igual manera lo maneja esto, ¿no? Y es más, el ingeniero lo categoriza, digamos, ¿no? Entonces, esta categorización de 1000 kilogramos fuerza es generalmente para oficinas y de uso importante nomás, ¿ya? Entonces, yo para calcular el P necesito, a ver, aquí vamos a plantear, P va a ser igual a Q. Entonces, para que yo le vuelva esto en una fuerza, tengo que multiplicar por un área tributaria. Te lo voy a llamar. Por el número de pisos. NP lo voy a decir. Número de pisos. ¿Ya? Y lo podemos multiplicar también por un factor de rigidez. ¿Ya? FR. De esa manera. ¿Ya? Ahorita lo que estamos necesitando hallar es P por si acaso, ¿no?
para luego reemplazar en esta ecuación y despejar el área, ¿no? Entonces, Q ya lo tengo. El área tributaria, ¿no? A ver, aquí en la siguiente hoja. El área tributaria, por decir, ¿no? Esto nos va a servir de mucho. Ya, así vamos a dar tiempo para el segundo parcial. Ya, este es en planta, por si acaso. Ya. El área tributaria, por ejemplo, si yo quiero hacer, ya, voy a hacer de cuenta, esta es mi viga que tengo que diseñar. Entonces, ¿cuál va a ser el área tributaria que le va a llegar a esta columna? ¿No? O sea, ¿qué carga le va a llegar a esta columna del medio? Entonces va a ser la mitad de este lado, de este, y del otro, y ahí, ¿no? La mitad, o sea, es decir, si este es este de acá va a ser L medios, ¿no? L medios. L medios, ¿no? Y de cada lado, ¿no? En realidad, de cada lado. Entonces, este va a ser el área tributaria para la columna intermedia. O sea, en realidad el área tributaria de la columna central intermedia va a ser mucho más, ¿no? Aquí está, área tributaria, ¿no? Para la columna del medio. Bien. Ahora, para el de borde, va a ser seguramente mismo, simplemente que va a ser menos, ¿no? Ese sería el área tributaria. AT. ¿No? Y de esa manera voy hallando yo el área tributaria, ¿no? Seguramente de la mayoría está así, simplemente lo van a ir dividiendo, ¿no? L medios de un lado y del otro lado, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya tengo el área tributaria, ¿no? Para cada columna, para la columna central, y asimismo para una de esquina, ¿no? Para una de esquina, seguramente va a ser mucho, mucho menos, ¿no? Cito nomás le va a llegar a la columna de esquina, ¿no? Ahí, ¿no? A la columna de esquina. ¿No? Entonces, es fácil, ¿no? De calcular el área tributaria que le va a llegar a la columna. ¿Está claro? Ya, entonces ya tengo el área tributaria de esa manera. Ya sabemos. Número de pisos, ¿no? Número de pisos, fácil, pues, ¿no? Nosotros, a ver, estamos diseñando la viga del primer piso, ¿no es cierto? Es lo que hemos dicho. Y si miran sus planos, se les ha marcado del primer piso. Bueno, entonces, ¿cuántos pisos hay? O sea, a esta columnita, a ver, a esta columna, la carga de cuántos pisos le va a llegar. Este 1000 kilogramos, fuerza por metro cuadrado, está previendo todas las cargas, incluido el peso de la columna, el peso de la losa, el peso de la carga viva también, ¿no? Todo está previendo, ¿no? O sea, si hacemos un cálculo más fino, ¿no? Por decir, tendríamos que calcular pues todo, digamos, ¿no? Todo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque ya les había dicho, ¿no? El predimensionamiento, o sea, en un rato, o sea, se va a ir al tacho, ¿no? Por decir, no me va a servir, porque tal vez la sección no me va a cumplir. Es que yo para hacer predimensionamiento debo de considerar los momentos
los momentos debo de considerar, ¿no? Ahí, si considero los momentos para hacer el predimensionamiento, tal vez valdría la pena calcular la carga, ¿no? Que le va a llegar y no asumir 1000 kilogramos, ¿no? Pero lamentablemente no hay estudios todavía que se han determinado y además es complicado, digamos, cómo voy a calcular yo los momentos si todavía no he determinado ni las cargas, nada, digamos, ¿no? Entonces es un proceso inverso, por decir, lo cual se hace más tedioso todavía. ¿No? Entonces, lo voy a multiplicar por el número de pisos, ¿no? El número de pisos, que sería, aquí sería 1, ¿no? A esta columnita le va a llegar a ver, lo voy a marcar con rojo, de la primera losa, de la segunda losa, de la tercera losa y de la cuarta losa, ¿no? Todo el peso de cada losa descarga en las columnas, ¿no? Eso debemos de entender. Todo el peso descarga en las columnas. Y después de las columnas, ahí recién las fundaciones, ¿no? Pero eso debemos de entender. Y a la losa le llega pues la carga viva, el revestimiento, la cerámica, todo eso, ¿no? Y tiene que resistir eso la losa, ¿no? En este caso se comporta de esta manera. Entonces, ¿cuántos pisos? 1, 2, 3, 4 pisos. Ahí está. Entonces aquí ya conocemos igual, ¿no? Número de pisos, conocemos, ¿no? De nuestro plano arquitectónico. Bien, ahora este factor de rigidez, ya, si te lo vamos a pasar. No sé qué he hecho. Y damos tan hacia atrás, que no creo. Ya. Ya. Aquí el factor de rigidez, ¿no? Vamos a mayorar la carga, ¿no? La carga P, ¿no? Entonces, vamos a considerar, y esto es sacado de alguna bibliografía, ¿no? Es que hay muchas maneras de hacer el predimensionamiento, ¿ya? Pero esta es una, ¿no? 1.25, esto va a ser para columnas centrales, ¿ya? Para columnas centrales. Mejor, bueno, voy a anotarle con azul, pero ya está. Y el factor de rigidez va a ser de 1.1 para los de borde, para columnas de borde, ¿no? Aquí, para las columnas de borde. Y un factor de rigidez de 1 nada más, sin mayorar, para las de esquina. Para las de esquina. Ahí está, ¿no? Entonces, con este factor de rigidez, ¿por qué? Tal vez alguien se preguntaría, ¿por qué el factor de rigidez en las columnas centrales es 1.2? Porque si se dan cuenta, esta columna del medio, o sea, es más rigidizado. ¿En qué sentido? Porque están conectando con las vigas de todo lado, ¿no? En ese sentido. Por esa razón, ¿no? De mayor, 1.25. Y asimismo en la esquina lo mantiene nomás, ¿no? Generalmente en las columnas intermedias son siempre de mayor sección, ¿no? Si se fijan en un edificio, siempre las columnas intermedias tienen mayor sección.
Ya. De esa manera tenemos, ¿no? P y despejo A, ¿no? Entonces, para calcular A, me asumo uno de los lados, o bien hago raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de todo, porque A podría, a ver, una seccioncita, a ver. Sí voy a decir que mis columnas, de preferencia, que sean cuadradas, ¿no? Entonces, si este lado vale B, este lado va a ser B, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿ves? B al cuadrado va a ser, ¿no? B al cuadrado. Entonces, despejo, pues, ¿no? B. Entonces va a ser raíz, a ver, B sería mm, P, P sobre resistencia característica del hormigón, ¿no? Y esta voy a tener B. Y obviamente lo voy a redondear, ¿no? Al número mayor. Si me sale 27, pues lo tomo 30, por decir, ¿no? Y de esa manera voy a tener las dimensiones de la columna, ¿no? Sencillo, ¿no? Simplemente ese es el predimensionamiento, ¿no? Todavía nos queda. ¿Hay alguna duda? O sea, así nomás se hace el predimensionamiento de una columna, ¿no? Hay varias bibliografías, ¿no? Que podrían encarar de otra manera, ¿no? Pero esta lo utilizan bastante. ¿No? Uno con experiencia, les cuento, uno con experiencia, ya no hace esto, directamente asume, ¿no? ¿Cuántos pisos son? Digamos, 3 pisos, ya, entonces unas columnas de 30 por 30, ya. Y así lo van verificando, o sea, ya no hacen el predimensionamiento, ¿no? Pero a manera que de practicar y además como somos nosotros principiantes, entonces vale la pena nomás hacer, ¿no? Este tipo de cosas. Y eso. ¿Alguna duda? ¿Está claro, no? Pregunten nomás. Auxi, disculpe, ¿será que puede ser un repaso de lo primerito que hizo? Es que yo tuve problemas con internet y ahorita estoy con megas, por favor. Ya. ¿Qué parte de aquí Lo de... que hizo de losas y vigas, solo esa primera, para las primeras partes, por favor. A ver, no sé desde qué parte, a ver. ¿El predimensionamiento? Sí, Ya. A ver, recapitulando rápidamente, ¿no? Porque, a ver, ¿dónde estamos? En la norma, ¿no? Aquí. Entonces, ahora sí, recién podemos pasar a determinar la carga, ¿no? A ver, me voy a abrir otra con rojito. Determinación de cargas. Vamos a preguntarle así. Cargas. Ya. A ver qué hora es. Tal vez estamos pasando. Tenemos 15 minutos más. Ya. Podemos empezar por la carga viva. ¿Ya? Carga viva. ¿Ya? Conocido como L, ¿no? De lead. L. ¿No? Y en la norma está de esa manera. Entonces, la carga viva debo de determinar, ¿no? Para eso nosotros necesitamos saber qué uso se le va a dar, ¿no? Al edificio, si son departamentos, gimnasio, todo eso, ¿no? Que ya habíamos hablado. Entonces, yo se les había subido y también alguien lo compartía
en el grupo, ¿no? La AC7, la americana, que habla netamente de cargas. eh, a ver aquí, ¿qué estoy haciendo? Ya. Aquí, ¿no? D, la carga muerta, L, la carga viva, W, el viento, S, la nieve, R, de carga de lluvia, y E, el sismo, ¿no? El sismo. Entonces, básicamente nosotros, o sea, vamos a trabajar con cargas gravitacionales, ¿no? No solo estas cargas gravitacionales, o sea, con la carga muerta y con la carga viva. No vamos a hacer el diseño por viento ni por sismo. No, tampoco vamos a considerar la nieve, ni granizo, ni lluvia, nada, ¿no? Que eso obviamente se tendría que dar en la azotea del edificio, ¿no? Si ahí está mi edificio, justamente se tendría que dar en su cubierta, ¿no? Ahí, si es que hubiera nieve, granizo. Entonces, sería mucho más tedioso, ¿no? En ese sentido, no estamos considerando este tipo de cargas. En la realidad, sí se debería de considerar, ¿no? Todas las cargas que intervienen sobre el edificio. Interviene también el viento, ¿no? Que es una carga lateral, ¿no? Entonces, no estamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque el análisis ante cargas laterales se hace mucho más complicado, ¿ya? Se hace mucho más complicado. Y no solo eso, se tiene que hacer un análisis de segundo orden, ¿no? El famoso efecto P-delta, ¿no? Ya ese efecto de hacer el análisis, ¿no? Y hacer el diseño con ese efecto más. Entonces, al hacer el análisis estructural, nos va a costar bastante, ¿no? Entonces, va a ser muy largo el proyecto. En ese sentido, solo vamos a trabajar con carga muerta y carga viva, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, la carga viva primero vamos a definir. Para la carga viva, lo que pasa es que el H7 está en inglés, ya, entonces lo pueden traducir. Aquí yo tengo uno traducido, que lo he conseguido, ¿no? Que me dice sobre carga de uso, o carga, ¿no? Algunos lo llaman sobrecarga de uso, ¿no? También conocido como carga viva. Entonces, ¿no? O sea, bueno, la ocupación o uso, carga uniforme, carga concentrada, ¿no? O sea, puedo utilizar de cualquier manera, ¿no? Como carga concentrada o como carga uniforme, ¿no? De preferencia vamos a ir utilizando carga uniforme, ¿ya? Que esté distribuido en un metro cuadrado, ¿ya? Entonces, para almacenes me dice acá, ¿no? No es mi caso. Si alguien tuviera almacenes, entonces, bueno, tendrían que ver, ¿no? Venta por menor, venta por mayor y algunas características que me dan, ¿no? Áreas de reunión y teatros, ¿no? Entonces va a ir variando, ¿no? Hasta, mira, 720 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? O sea, en escenarios, ¿no? Incluido las personas, o sea, en escenarios casi siempre está lleno, ¿no? O sea, la gente están lado a lado, ¿no? Entonces, en un metro cuadrado fácilmente entran 3 personas, 4 personas, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? En un metro cuadrado, en un escenario, o sea, que estén bien apegados, en realidad casi podrían entrar 33 por 3, 9, a ver, 5 personas nomás, de ver, digamos, ¿no? Que entren así, 5 personas pesando 100 kilos cada uno, digamos, así en promedio, ¿no? Sería
con 5 personas 500 sería, ¿no? Y aquí, o sea, se está yendo por el lado seguro, ¿no? 720, ¿no? Eso podrían estimar porque la carga viva es una carga variable, ¿no? Varía con el tiempo, ¿no? Entonces, tendría que ver, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Y les cuento ya que en su examen, el ingeniero les dice, ¿no? O sea, prácticamente el ingeniero en su examen les va a dar un plano arquitectónico que él mismo se va a dibujar así a mano alzada, cualquiera, y les va a decir que el primer piso tiene un uso de escenarios, por decir, escenario, o gimnasio te va a decir, tiene ese uso. Ah, entonces vos tienes que saber, pues, qué carga vas a poner, si es escenario, eh, dependiendo, pues, ¿no? Si es un almacenamiento, todo eso. Entonces vos tienes que ir eh, a esta norma, puedes decir que es la del 2010, ¿no? Ahora es del 2016 está la última, ¿no? Pero básicamente está, ¿no? Casi no ha cambiado en nada, ¿no? En el tema de las cargas vivas. Y asimismo, bibliotecas, ¿no? El ingeniero podría decirte bibliotecas y entonces vos vas a poner la carga de la biblioteca, pues, ¿no? Imagínate si en mi losa hay de todo, ¿no? En la realidad, entonces, ¿no? Si aquí, por decir, estas dos habitaciones son sala de teatro y por alguna razón aquí hay un almacenamiento, entonces esta, estas habitaciones de teatro tendrá que entrar, pues, a ver, o escenario, por ejemplo, 720 kilogramos por metro cuadrado tendría que distribuir, ¿no? En estos ambientes. Y en este almacén tendría que distribuir, a ver, que sea ventas, ya, que sea esta venta la por menor, ¿no? Entonces ya 480 por sí, que sea en primer piso. Entonces aquí tendré que distribuir un 480, ¿no? Entonces de esa manera va a ir variando la carga viva. Y si por aquí, y por decir, tengo aquí un pasillo, entonces es otra carga, ¿no? Seguramente la del pasillo va a ser mucho más todavía, porque de las aulas o de los ambientes, como en el edificio, por ejemplo, en horas pico, el pasillo está lleno, o sea, se concentra la carga bastante en ese paño, ¿no? Entonces, aquí me dice qué carga debo de estimar. ¿Se puede hacer estudios? Sí, se puede hacer, ¿no? Pero aquí la norma ya nos recomienda, ¿no? Entonces, así está, ¿no? Para todos, para las cubiertas, entonces, ¿no? Pueden revisarlo la AC7, ¿no? La que está en inglés, tendría que encontrar lo mismo, ¿no? En cuestión de las cargas, ¿no? Edificios de oficinas, ¿no? Aquí, por ejemplo. Si son oficinas, 240, me dice. Pero son estas cargas mínimas, mínimas. O sea, mínimamente yo puedo, si mi edificio va a haber oficinas, mínimamente debo de poner 240 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En oficinas, ¿no? ¿Puedo poner 250, 300? Sí, puedo poner, ya ese es mi criterio. Pero mínimamente debo de poner esto. Es lo que me dice la norma, ¿no? Yo puedo decir 240, 250, digamos así, para redondear, y trabajo con 250, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Esto no es una ley, ¿no? O sea, que en edificios se utiliza 240 y punto, ¿no? Te estás recomendando que mínimamente, después ya, si nosotros ponemos más o menos la carga, es ya nuestra responsabilidad, ¿no? A quien le van a hacer juicio va a ser a nosotros. No, no a la norma, no al que ha hecho el libro, ha redactado la bibliografía, no a él, a nosotros nos va a hacer el juicio, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que la mayoría esté trabajando con oficinas, por decir, ¿no? Con oficinas, entonces me dice 240, ¿no? Yo generalmente puedo utilizar y, y algunos
docentes igual recomiendan 250 directamente, ¿no? Aquí está en kilonewtons, voy a trabajar con kilogramos, entonces 250, ¿no? Así de sencillo. ¿Dónde estábamos? Aquí. Entonces, L va a ser 250 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ya? Esto incluye, por si acaso, los muebles. ¿Ya? Generalmente en una oficina y seguramente va a haber un escritorio, no sé qué otras cosas más, ya un estante, una lámpara, qué sé, ¿no? Pero esas cosas más previenen, ¿no? Esto. Entonces, esto para oficinas, ¿no? Oficinas. ¿No? Y básicamente esa es la carga viva, ¿no? De esa manera se estima en realidad. ¿Se puede hacer más estudios? Sí, ¿no? Entonces vamos a pasar a la carga muerta. Por si acaso, creo que eso acá nos estamos pasando, ¿no? Sí, sí, retornemos esta partecita, la siguiente, porfa. Ya no. Sí, sí, creo que sí. Estamos siendo bien prudentes avanzando, así para que se pueda entender, ¿no? Y estén avanzando, ¿no? Eso, entonces, no avancemos más, ya es hora. Y como les dije, ya pueden estar avanzando, ¿no? De esta manera y no se hagan pisar con el tiempo, ¿no? Una recomendación, ¿no? Porque después a última hora, ¿cómo tengo que hacer? Y así están caminando, ¿no? A ver, ¿cómo resumen? Primero, esto, ¿no? Parámetros de diseño, ya. Parámetros